forma espontánea, Matías Lertora saca pecho, dice dos, tres cosas, y fuimos a una encuesta definitiva. Desleal. Pizza, no señor, ningún Sí. desleal, ningún Sí, desleal. desleal. Pizza o Superman. Hay un sticker que me gusta mucho que dice, ¿hace falta que te lo diga? No, no hace falta. Se los voy a mandar No, porque me- es muy usable. No, no quiero. Con un 93%, la pizza arrasó, hace Está falta que te lo diga. No, no. Y Superman quedó muy atrás con un 7% de los Está bien. votos. Penoso, Penoso. tu Superman, penoso. Era desleal la encuesta, perdón. ¿Sabes qué? Tendríamos que ver 5 minutos, mira lo que te digo. No, basta. ¿Pizza pedorra o Superman? Es más, pizza pedorra mal. Pará, pizza con anana. Pizza con anana. No. Pizza No, pedorra pizza con mal ananá. o Superman. Pizza con ananá. Pizza pedorra mal o Superman. Con ananá. Agregale un ananá. Hoy está, mientras vamos a destrozarte con esta nueva encuesta, solo 5 minutos, solo 5 minutes. Pizza pedorra mal o Superman. Votan Con en ananá. Twitter, @vuelta media ok. También Matías Lertora hoy nos trajo historia del cine, en particular el cine porno. Nos sorprendió cuando tan solo 10 años después de inventarse el cine, Ya había una porno. ya había una gente desnuda empujándose. Nos quedamos, Pablito, en 1996, cuando el porno llega a internet y empieza a monetizarse. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, los que querían comprar porno por internet tenían que mandar a una empresa, que era la única que se les había ocurrido en Silicon Valley y esto, $2 billete en un sobre a Genial. un correo postal. Parece la prehistoria y no, fue hace un ratito. Fue en 1996 y así empezaron a caer cualquier cantidad. Esta gente es la que fundó las grandes empresas de porno en internet. Estamos hablando de gente multimillonaria, hoy hablando Por supuesto. de Jeff Bezos. ¿Cuánta guita mueve anualmente el porno, Pablo, a nivel mundial? No quiero ni arriesgar Mirá, porque me voy a sentir un yo tarado. te digo, el cine convencional, cuando digo el cine convencional estamos hablando de Hollywood, Bollywood, que es la segunda industria más El de grande, Nigeria. y el resto del mundo. Nigeria no tiene un Bollywood, un Nigeru. ¿No es Nigeria o Camerún? No sé, Creo Bollywood. que es Nigeria, que tiene también una industria cinematográfica local similar a Bollywood Ok. y con, no sé si en números, pero 4.000 películas por año, una cosa así. Una barra basada. Bueno, el cine mundial mueve estimadamente, todos estos datos igual son prepandemia, ¿eh? Bien. 8.8 billones de dólares. 8.000 millones de dólares. Casi 9. 8. Ah, perdón, 8.8. Vamos a redondear 9.000 millones. 9 de mil dólares. millones. ¿Cuánto el porno? 30.000. 16.9 billones, 17 billones de dólares. El doble casi. El doble, y en este documental que lamentablemente lo buscamos antes del final, a ver si sacamos el nombre, porque me molesta estar hablando de algo y no decir el no nombre. tiene ni media referencia. Encima de todo eso se volvió recontrafantasma y todo eso lo factura medio que una empresa sola que tiene todos los sitios Exacto. de pornografía. Ah, era así, perdóname. Más o menos, sí, algo así. Hay varios. Y vamos a estadísticas. Si querés, te tiro números. Hay un solo sitio gratuito, entre comillas gratuito, porque sí, es de acceso gratis, pero podés pagar tu suscripción también, que es el que te da anualmente las estadísticas. Esto fue revelado hace tan solo unos días por Pornhub. Sí, es el que blanqueó datos primero que nadie. Exacto. Bueno, el año pasado tuvo 25.5 billones de visitas en todo el año. Ok, no, Ok. No es gente. No es gente, ¿no? 25.5 billones. Los países que más entraron Sí, fueron vamos, Argentina. Estados Unidos a la cabeza, sigue Reino Unido, Japón, Francia, Italia y México. Argentina Sí. quedó en el puesto número 16. La verdad que me siento defraudado. Número 16, Brasil en el 10, Pensé que éramos más calentones. Colombia en el puesto número 17. También es cierto que somos pocos, ¿no? Somos pocos. Comparado con los primeros, digamos, somos un país de 45 millones de habitantes, ahí tenemos uno de 360 palos, 65 millones. ¿Cuál fue la palabra, el término más buscado en Pornhub el año pasado? ¿MILF? No, esa ha sido otros años. La ganadora fue hentai. Hentai, para el que no lo claro. sabe, es el anime porno, ¿no? Estamos hablando de los dibujos japoneses. El anime porno se llama hentai. Luego le siguen lesbian, stepmom, o sea, madrastra, teenage, adolescente y threesome, trío. Me molesta mucho que MILF haya descendido de categoría. Y Descendió. ahora también está DILF, ¿no? Que es la versión, bueno, ahora no, hace rato también la versión masculina de MILF. El año pasado en
2019 se estima que se filmaron alrededor de 13.000 películas pornográficas. Un montonazo, aparte ya no sé qué se filma, se deben filmar de a pedacitos. Sí, se filma. 25 minutos, no sé qué es una película hoy. Depende, hay diferentes tipos de producciones, duraciones y suelen filmar mucho por día. ¿Entendés? Sí. Y tengo datos, si querés ahora y lo dejamos o si no para más tarde, de por segundo y por día. ¿Por segundo y por día que se factura? Por ejemplo, no. Vamos ahora. Cada segundo, o sea, en este momento, si contás 1, 2, hay por segundo 28.258 usuarios están consumiendo porno en internet. Bien. Por segundo. Perfecto, por segundo. ¿Tenés porcentaje de mujeres y varones? Tengo porcentaje. Entiendo que también, digamos, en mujeres y varones también estamos incluyendo géneros fluidos, LGBT, pero digamos, esos dos grupos son por lo general. Creció a un 35% la demografía de usuarios que dicen también, porque también está eso. Sí, bueno, está bien, pero en principio 35% de mujeres 35%. consumen algún tipo de contenido. La verdad que esto es un temazo de vuelta porque está La Plata. Después La Plata, que en realidad es medio oscuro quién es dueño de todo eso. Y las condiciones, porque en un momento se suponía que estaba mejorando la condición de la trabajadora y el trabajador del entretenimiento adulto. Hay un par de empresas que garantizan eso, por ejemplo, Erika Last. Erika Last, sí, sobre todo aquellos que vinieron con el porno feminista, Exacto. el porno responsable, pero el gran volumen. Sigue siendo el de la vieja usanza. Yo suponía que estaban como mejorando y haciendo todo un poco más y cuentan cosas, de vuelta a este documental que se lo vamos a contar en un ratito. Cuanto más chica es la empresa, más o la subsidiaria, más oscuro, o sea, más raro y más ilegal es todo. Después, cuando la actriz por lo general tiene más nombre ya, que empieza a ganar mucha guita, mejora sus condiciones y ella pone sus condiciones. Pero una representante de actrices de entretenimiento para adultos decía la siguiente frase, que es: la mayoría de las primeras veces de cada una de las chicas ocurre en cámara. ¿Se entiende? Cada una de las actividades sexuales, de las posiciones, lo que vos quieras, ocurre en cámara. La mayoría, sacando las 2 o 3, normal, qué sé yo, vos pensás que vienen con una experiencia y son chicas que la mayoría de las primeras veces ocurre en cámara. Me partió ese dato al medio. Tremendo. Datos duros que nos trajo Matías, sobre que nos sigue trayendo. Ahora prometemos este documental de que estamos hablando, que es interesante para verlo. Y tenemos algunos mensajitos. Yo creo que un gran invento y poco valorado, sobre todo para la persona que vive en departamento, el tender, sin lugar a dudas. Si no, tendría la silla llena de ropa. Es cierto, querido amigo, me encanta tú, pero debo decir algo. Para mí, el tender está dentro del grupo de las impresoras. Inventos a los que decía, ponele un poquito más, hermano. Juntate con 3, 5, 6 chicas, ingenieras, físicos, y vean de qué forma el tender tiene que durar un poquito más y ser un poquito. Para mí, todavía le falta una vuelta de rosca al tender. Es útil y sí, merece estar ahí. Hola Pablito, un monumento para el que inventó el tarugo. ¿En qué casa no hay un tarugo? Un abrazo, Matías de Colegial. Es cierto, el tarugo es un grandísimo invento, estoy de acuerdo, pero yo creo que quienes desarrollaron este producto son también millonarios, ¿eh? Esos creo que sí se la llevaron. Hola Pablito, Marto. Bueno, hay que darle un premio al que inventó los pañales descartables para bebés. Ah, claro. ¿Puedes imaginar lo que debe ser ahora, en esta época, seguir lavando pañales? No, déjame de joder. Te abrazo. Así que bueno, ese para mí fue el genio. Un beso, Gato de Belgrano. Sigan así. Gato, hijo, Gato. Me están haciendo pasar el COVID y una gracias. separación. Unos genios. Un beso. Te abrazo y te suelto. Te voy a decir que primero te abrazo, lamento la separación. A veces es para mejor, a veces no, vaya uno a saber. Me gusta que nos mandes mensajes con barbijo porque nadie tiene esa voz. No, eso, Pablito, me encanta todo lo que estás haciendo. Estás separado y con COVID positivo. Pero te suelto ¿por qué? Porque para todo y toda luchador por la ecología, el pañal descartable es veneno. Pero quienes fuimos papás decimos, perdóname esta, yo no lo voy a soltar. Pero últimamente lees como que hay una vuelta, ¿no? Sí, del pañal reutilizable. El pañal tarda en biodegradarse lo que vive en 7 estrellas. Ah, claro. Una cosa así. Tenemos uno más. El que inventó el ibuprofeno, por favor. Y la Estás de mal humor, tomate un ibuprofeno y se te pasa todo al toque. Me gusta el espíritu falopero que dice, estás de mal humor y tomate un ibuprofeno. No es para el mal humor. No sé si funciona así tampoco. No.
Tomate un ibuprofeno con un vasito de vino. Estamos hablando de inventos y de gente que merece ser millonaria. ¿Por qué? Porque hoy cumple 58 años Jeffrey Bezos. Bezos, como sea que se pronuncie en inglés, pero es de un papá, es del Bezos, lo sacó es el apellido que adoptó de su papá adoptivo cubano. Así que Bezos, así como los besos que nos damos, pero con Z en el medio. Si se quieren comunicar, recuerden, esto es 11 68 61 1043. ¿Quién merece ser millonario por su invento o qué invento merece el podio de los más importantes?